Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva jornada de innovación. Les voy a pedir el favor que esperemos unos minutos mientras se termina de conectar todas las personas que van a participar de esta charla, de esta conversación. Les agradezco también a todos los que han sacado espacio en sus agendas para que estén aquí con nosotros compartiendo todo el conocimiento que les traemos. Así que nuevamente les pido el favor, vamos a esperar unos minuticos, ya volvemos con ustedes. ¿Haces para acá, Mario? Sí. Ah, pues, este es informal. Buenos días. Buenos días. Muchas Gracias. gracias. Mario, este es mío. Ah, Gracias, Mario. de otro papel.
Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una jornada de innovación. Esta es la jornada de innovación número 4 que hacemos este año. Quiero recordarles que en lo que va del año hemos realizado 4, con estas son 4 jornadas en las que hemos hablado de temas pertinentes al informe de tendencias inmobiliarias que publicamos a principio de año. Para hacerles un recorderis, hemos hablado de lo que es Smart Data, hemos hablado de las tendencias en forma general, cómo están influyendo en el sector inmobiliario. Y en la sesión pasada hablamos de ecosistemas de innovación con un invitado muy especial que fue Ruta N, aprovechando el espacio también para recordarles que aún todavía tenemos inscripciones, estamos recibiendo los últimos cupos para que participen del bootcamp inmobiliario que se está realizando en alianza con Ruta N. ¿De qué es un bootcamp o de qué se trata el bootcamp? El bootcamp es se puede decir un taller teórico práctico en el que se busca que las empresas que participen digamos así, postulen un proceso de su empresa, el cual quiera tener un proceso o el cual quiera empezar un proceso de transformación digital. Durante el bootcamp lo que se va a hacer es que se va a trazar esa hoja de ruta para que las empresas puedan mejorar este proceso. Es un bootcamp totalmente gratuito, abierto para afiliados de la lonja, así que estamos recibiendo las últimas inscripciones, comenzamos la próxima semana. Si de pronto ustedes ya se inscribieron y no han recibido información, no se preocupen, la próxima semana se van a estar comunicando con ustedes y posiblemente revisen su bandeja de entrada, revisen el spam de sus correos, pero todavía no se preocupen, la próxima semana se van a comunicar con ustedes. Son 4 sesiones, 2 de ellas virtuales, 2 de ellas presenciales, así que nuevamente les extiendo esta invitación. En la jornada de hoy, bueno, también otra cuñita ahí para los que no sepan, las jornadas de innovación se transmiten de Distrito I, es el Distrito Inmobiliario, Innovación y Colegaje. ¿Qué es Distrito I? Pues Distrito I en espacios, un coworking que está abierto para los afiliados del gremio con unas tarifas especiales, así que para los que no conozcan, métanse en la página de la lonja, ahí pueden ver todas nuestras tarifas y les extiendo la invitación para que participen también en el coworking. La jornada de innovación de hoy es de un tema que para mí es un poco especial por 2 aspectos. Uno de ellos es que lo conté anterior en una jornada de innovación anterior como profesión, la profesión que tengo, soy diseñador industrial y creo que pues, estoy como muy afín con el tema. Y la segunda es porque veo que el sector inmobiliario ha pasado en los últimos meses por algunos digamos que momentos de coyuntura y este tema en especial, la experiencia de usuario, es una herramienta que cuando se ejerce de una buena forma le puede brindar a las empresas muchas oportunidades para que mejoren sus modelos de negocios. Para los que no me conocen, soy Juan Pablo Causado, coordinador de proyectos de innovación de La Lonja, y hoy me acompaña aquí Katia Ramírez. Katia es la gerente de diseño de Nequi. Hola Katia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo aquí muy contenta en Distrito I. Súper bonito el espacio. Bueno, Kate, bienvenida. Cuando quieras, La Lonja es un lugar abierto a las personas. Me alegra mucho que lo hayas conocido, que te haya gustado. Kate, en su profesión es administradora de negocios. Ajá. Kate, antes de entrar en materia, antes de entrar a definir, que nos pongamos a definir qué es experiencia de usuario, me gustaría saber un poco más de ti, Kate. Dale. ¿Quién es Kate Ramírez? ¿Cómo llegaste a ser la gerente de diseño de una fintech como lo es, o una empresa pues financiera con base tecnológica como lo es Nequi? Yo creo que la mayoría de personas sabe qué es Nequi. Cuéntanos, si quieres, danos una pequeña definición de lo que es Nequi, de pronto para las personas que aún no lo ubican en su mapa, y cómo llegaste, un pequeño recorrido, cómo llegaste a ser gerente de Nequi. Nequi es una aplicación que presta servicios financieros y no financieros para personas. Llevamos alrededor de 7 años en el mercado, pero tuvimos un boom durante hace 2 años y pues en estos momentos tenemos 16 millones de usuarios en la aplicación. Ofrecemos servicios abiertos financieros para pedir plata, ahorrar, enviar plata también, y tenemos otros servicios adicionales
como recargas de móviles, pagos de servicios, y hacia allá vamos. Nequi va hacia volverse una super app donde además de servicios financieros también nos arregle muchísimas cosas en la vida. Perfecto. Bueno, y hablando ya un poquito más de mí, pues yo empecé siendo administradora, tuve siempre como una herencia familiar muy de negocios, muy de emprender, muy de comerciantes, y creo que por eso fue como esa afinidad, pues yo siempre me soñaba como con la cajera, siendo la cajera en un negocio, contando plata, y bueno, así fue que empecé mi vida laboral. Llegué a diseño, luego de especializarme en marketing, también como muy motivada como por ese carácter creativo, pero no me fue suficiente marketing porque siento que a pesar de utilizar como mensajes que parten pues como de un valor diferenciador, siento que necesitaba llegar como más al corazón de los negocios, y así fue como que llegué a diseño. Di muchos tumbos, traté de montar emprendimientos, tuve muchas experiencias ahí, y dentro de esos, en alguna etapa que en Medellín el emprendimiento y los eventos pues como de este carácter estaban muy de moda, tuve la oportunidad de participar en una maestría de diseño centrado en el usuario, que en ese momento para mí pues era algo como muy distante. Lo que había escuchado hasta el momento era que una compañera que era ingeniera de diseño pues me contaba y me acompañaba como en esos emprendimientos con metodologías. Ya me decía como que habían herramientas y un método y un proceso muy claro como para levantar atributos de valor en una propuesta, pero yo no entendía nada. Yo como que no entiendo nada, como que una teoría. Pues yo veía que mis tíos y mi familia siempre montaban negocios como muy del empirismo, y luego ya entendiendo como el corazón teórico de diseño, pues entendí que los tíos muy desde su quehacer hacen cosas de diseño centrado en el usuario. Entonces me pareció como súper mágico ese link que encontré ahí. Tuve la oportunidad ahí con la maestría, entonces paralelamente empecé a hacer proyectos personales de emprendimiento, y también con la oportunidad de ya seguir estas metodologías y este proceso para empresas. Y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar para tanto propuestas de valor físicas en el sector real, como Nutresa, como Avinal, como Colanta, con productos tangibles, y luego di el salto a producto digital, que es un mundo completamente nuevo. Empecé trabajando con Bancolombia Plin, que era una propuesta de valor donde se ofrecía como información para las empresas, y pues bueno, fue abrir la caja de Pandora. Bueno, vemos que ha sido un recorrido como bastante extenso, ¿cierto? Tocaste varios puntos importantes que me gustaría que habláramos un poco más de ellos. El uno es de tu etapa, em, pasaste de ser emprendedora, Ujú. ¿cierto? Luego a trabajar para una empresa. Em, de los dos mundos en los que te has movido, ¿cuál de esos, digamos, que te ha aportado más o te hizo ver más la relevancia que tiene trabajar en pro de la experiencia del usuario? Eh, ¿Y cómo es la diferencia? ¿Cómo se vive desde uno como emprendedor? También nombraste que tus tíos y tu familia han sido emprendedores muy empíricos, y es algo que de pronto nos toca mucho aquí al gremio. Como ustedes saben, muchas de las empresas inmobiliarias son tradicionales, vienen de generación en generación, son empresas que han crecido orgánicamente, y de pronto al nombrarles estos temas como experiencia del cliente, experiencia de usuario, diseño de experiencias, todos estos conceptos, de pronto lo toman un poco como que no entienden de qué se trata. Entonces, de ese mundo del emprendedor al mundo ya corporativo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué te hizo ver a ti esa importancia de trabajar en pro de la experiencia al cliente? Pues yo me siento más afortunada de haber encontrado diseño, porque como que encontré mi lugar en el mundo. Pues porque, como bien dices, esos fundamentos de diseño, independientemente del tamaño de la oferta de valor o del segmento al que tú quieras llegar, lo puedes hacer desde lo más pequeño hasta lo más eh, profundo, más teóricamente profundo. Entonces, desde la maestría, no, más bien desde mi perspectiva como administradora, uno lo que ve o lo que se imagina cuando hablan de diseño es como así, la parte estética, como así esta lámpara tan linda, fijo, alguien, un diseñador muy teso lo hizo. Pero en la maestría pues fue
romper esos paradigmas, porque resulta que diseño, más allá de esa parte estética, que también es importante en términos de atractividad, diseño tiene un enfoque holístico respecto a cómo equilibrar las necesidades de varias puntas. Es decir, diseño va y le toca la puerta al usuario para entender sus necesidades, para entender sus dolores, qué problemas tiene en la vida y qué cosas está buscando constantemente. Por otro lado, el mercado, entendiendo como esas condiciones de mercado que existen y qué opciones de soluciones tienen ese usuario en ese mercado, y también las capacidades del negocio. Entonces, es entender y equilibrar como tres conceptos que se llaman viabilidad, deseabilidad y factibilidad. Entonces, no es simplemente el hecho o la parte estructural de cómo construyo la lámpara, sino a quién se la vendo, por qué canales se las voy a vender, si algo resulta mal con la lámpara, entonces cómo voy a atender ese disgusto o ese nivel de insatisfacción, cómo lo voy a tratar, en qué términos me voy a comunicar con el usuario. Entonces, en realidad, diseño termina siendo esa construcción de empresa, esa construcción de propuesta de valor que quizás era lo que buscaba y no había encontrado sino hasta diseño. ¿Cómo se aplica eso de lo más pequeño hasta lo más grande? Como te digo, pues siempre es como un conjunto de recursos, yo lo veo en esos términos, recursos económicos o recursos de tiempo. Entonces, si tú tienes poquitos recursos económicos, entonces debes dedicar mucho tiempo al aprendizaje de estas herramientas o de estas líneas. Hay mucho ahorita en contenido en internet, cuando yo empecé no era tan famoso. Yo les diría que como el primer paso a seguir es conocer a profundidad al usuario. Cuando uno se sienta en estas oficinas tan bonitas, con aire acondicionado, peinadito todo el día, durante 8 horas tomando este café tan delicioso, puede que se desconecte de muchas realidades. Y eso es lo que suele suceder. Como humanos también tenemos como paradigmas y modelos mentales muy arraigados pues en nuestra forma de ser y creemos que todos somos así. En realidad existen mundos súper diferentes. Entonces, por ejemplo, en esos procesos de investigación me acuerdo haciendo un proceso con Nutresa, tuve la oportunidad de conocer el mundo de los senderos y es completamente diferente a la vida pues, que yo tengo. Al mismo tiempo tuvimos un ejercicio con madres y entender ese mundo de la vida doméstica, de las mamás, de la relación de las mamás con los hijos también fue demasiado impresionante. Entonces diría que ese es como el primer paso que puedes hacer y que todas las empresas lo deberían de estar buscando, entender al usuario, porque en esa medida en que vos entendés esos dolores y como esos modelos mentales y esa a nivel personal lo que es una persona más allá como de su transaccionalidad o de su forma de comprar o vender un inmueble, pues tenés la oportunidad de generar otras ideas diferentes que salen de la caja. Listo, Kate. Tocaste, para hacer un recorderis de lo que hemos hablado hasta ahorita, vamos a ir como enlazando todas esas ideas. Tocaste varios términos que me gustaría que definiéramos en palabras cristianas. Empecemos por el que hoy nos trajo aquí, experiencia de usuario. En palabras cristianas, para las personas que caminan, los caminantes, las personas de a pie, experiencia de usuario, ¿qué es para ti, Kate? Yo también fui una persona que no entendía nada de términos de diseño, entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo por dejarlo en términos muy simples. Experiencia de usuario es un término, una definición que se dio por allá en 1995 para determinar la interacción que vos tenés con un artefacto tecnológico, es decir, cómo interactúas, cómo llegas, cómo ves los botones, pero ese término se ha extendido y va acompañado pues de otros términos menos conocidos como diseño de servicios o diseño de interacción. En términos castizos y extendiendo un poquito la definición más allá de la interacción con un artefacto digital, la experiencia de usuario es cómo una persona viaja por el camino de encontrar una solución para un problema que tiene. Cómo busca opciones, cómo encuentra opciones, cómo levanta como esos conceptos para tomar una decisión en pro de buscar y comprar un producto o un servicio que satisfaga esa necesidad, dónde busca, cómo decide comprar, la relación que establezco para comprar algo. Y de ahí para adelante hasta llegar a un proceso de postventa y como les decía al principio, como cuando algo no resulta bien con la lámpara, ¿qué también ocurre?
Y dentro de esa experiencia completa, pues existen varios puntos de contacto. Un punto de contacto puede ser un canal, un computador, un iPad, un celular, una línea telefónica donde yo llamo, un chat de WhatsApp. Entonces, eso en términos generales, ya ahí empezamos a tocar los límites del diseño de servicios, porque es esa mirada transversal hacia el usuario por diferentes puntos de contacto. Eso es experiencia de usuario, digamos que la etapa más superficial. Cuando hablo de diseño de servicios es cómo respondo a esa experiencia del usuario, de cara al usuario, con mis capacidades de empresa. Entonces, ¿qué tengo que hacer operativamente para que esos canales funcionen adecuadamente? ¿Qué tengo que hacer contablemente, en talento humano, en tecnología, para que esos canales y esa atención, como el usuario la está esperando y la está necesitando, la puedo ejecutar? Listo, entonces podríamos definir entonces que experiencia de usuario son todos esos puntos de contacto que tiene una persona, un cliente, un usuario con un producto o servicio eh, desde que, se puede decir, desde que conoce o tiene la intención de adquirir ese producto o servicio y mencionaste el tema de postventa hasta que, digamos que después de que lo usa y después de que si se trata, por ejemplo, de un producto tangible después de que lo desecha. Porque yo que vengo, digamos que del otro lado, para mí fue un cambio muy importante pasar de diseñar productos a estar pensando en servicios. Cuando uno diseña producto, uno también está pensando en qué va a hacer de ese producto después de que la persona ya no disponga pues de él. Entonces, son todos esos puntos de contacto. Es como la disposición de esos puntos de contacto en función de las expectativas y las necesidades del usuario. Y diseño de servicios es como más del lado del back. O sea, digamos que esa experiencia va el front, que es la cara hacia el usuario, pero ¿qué pasa en el backstage? O sea, ¿cómo orquesto todas mis capacidades de empresa para poder responder a esa experiencia? Listo. Entonces, también mencionaste esa palabra diseño. Mencionamos anteriormente, nuestras empresas, las empresas inmobiliarias, en su gran mayoría, son empresas que han crecido de forma orgánica. Ese tipo de empresas, las que hoy en su gran parte nos acompañan aquí en el gremio, las que nunca se han planteado cómo mejorar su experiencia para sus clientes, para sus usuarios, ¿qué herramientas tendrían que implementar o cómo podrían empezar? ¿Tendrían que contratar un diseñador de servicios o ellos mismos podrían empezar a consultar herramientas, implementar herramientas para mejorar los servicios que ya establecen o tienen que replantearse nuevamente sus servicios? ¿Cómo podría una persona, un inmobiliario, implementar procesos en pro de la experiencia del cliente? Pues bueno, hemos hablado como tres partes importantes de diseño que se puede aplicar a los negocios y ese es como el mensaje principal que quiero dejar, que el diseño más allá de la parte visual es analizar y comprender en función de alcanzar una propuesta de valor, analizar el usuario, analizar el negocio y el mercado en el que estoy. Entonces, ¿cómo puedes empezar? En investigación, que es la primera parte donde uno busca ideas y busca oportunidades. Ahí uno se da el chance de pasar como por etapas de divergencia, que es justamente abrir las posibilidades y salirse uno de los marcos mentales que te comentaba ahorita. Entonces ahí mi sugerencia es que se den el chance de investigar. ¿Cómo investigar? Eso suena a veces muy rimbombante, hay métodos muy específicos para eso, hay métodos cualitativos y cuantitativos en función de encontrar esos insights o esos hallazgos, pero en formas muy simples. Listo, tengo, no sé, un portal web donde estoy arrendando inmuebles. Listo, ¿cómo lo está haciendo la competencia? ¿Qué cosas diferentes está haciendo a mí? ¿Cómo lo están haciendo en el mundo? ¿Cómo es el mercado más allá de la realidad de nosotros en función de buscar otras ideas diferentes y que se salgan de la caja? Eso por un lado es como el benchmark del mercado o el benchmark como de la competencia, tanto directa como indirecta, porque no necesariamente tengo que ver solamente inmobiliaria, sino alquiler de carros, alquiler de otro tipo de inmuebles, cómo lo hacen y cómo hacen esa oferta y cómo llegan al usuario. Entonces eso por el lado del mercado. Por el lado del usuario, como te decía, hay técnicas cualitativas y cuantitativas. La forma cuantitativa de buscar una oportunidad de negocio es
acercándose a fuentes de información grandes, leer noticias, llegar al DANE y encontrar de pronto qué segmento es mucho más atractivo para mí. Pero creo que para mí personalmente, pues creo que el punto de inspiración más teso es uno sentarse con la persona y entenderlo más allá de la interacción de la plata, pues pensando en Nequi. Pensando en Nequi es como, listo, yo te quiero conocer a ti, Juan Pablo, pero más allá de tu interacción con Nequi, me interesa conocerte a ti, cómo interactúas en el mundo, qué compras, qué haces, para qué necesitas la plata, qué significa la plata para ti. Entonces, ese yo siento que es como el corazón justamente de los negocios, ya conocerlos tan personalmente a nuestros usuarios, identificarlos, ver qué cosas no han podido solucionar, qué cosas es demasiado difícil. Y en ese proceso de lo difícil, pues me acordé de un proceso de compra de un inmueble que me pareció completamente ciego para mí como usuaria. Entonces compré un ¿Te inmueble. pasó a ti? Sí, Sí. compré un inmueble y había un montón de actores en el mercado que yo no entendía nada. Pues estaba como la constructora, estaba la aseguradora, estaba el banco que me iba a prestar. Entonces, como todo ese mundo que también siento que los servicios y los productos se han vuelto más complejos y es también como un reto de diseño, cómo volver esa realidad un poco más simple. Entonces, yo me imaginaba con ese ejemplo y con esa experiencia del inmueble como un lugar, una plataforma donde me dibujara todos los actores, independientemente de quién esté por detrás, yo tenga la información constante, porque pues es un inmueble, es la inversión de mi vida, era la inversión de vivienda que emocionalmente para mí como usuaria es muy significativa y quizás esa experiencia de backstage no tenía en cuenta esa emocionalidad que significa para mí esa incertidumbre y esa ansiedad que puede significar para mí esos procesos. Entonces sí, siento que el punto como de corazón de inspiración para las empresas son los usuarios. Y en la tercera parte, que es la parte como de viabilidad técnica, es lograr orquestar y lograr sentarnos en una mesa todas las capacidades de la empresa y definir, listo, esa es la experiencia que espera el usuario, cómo nos organizamos en función de responder a esa experiencia. Entonces, partiendo pues como de mi experiencia en X, somos muchos los stakeholders, muchos los que tenemos que aportar para que solamente una funcionalidad salga. Entonces tenemos que estar pendientes de qué está en el aspecto legal, qué está en el aspecto financiero, qué está en el aspecto de tesorería, cómo vamos a hacer como los flujos de dineros dentro de Nequi para poder responderle al usuario oportunamente. Serían como todos esos puntos de contacto que ahorita estábamos mencionando. Sí, eso, como un punto de contacto me reúne la perspectiva de muchas partes de mi empresa y cómo tengo que orquestarlos a todos para poder entregar una experiencia satisfactoria. Kate, cuando tú mencionas conocer al usuario, para que las personas que nos están viendo y tengan herramientas también ahí fáciles de aplicar, en el diseño de producto, nosotros, o bueno, y también como metodología de innovación se está usando mucho el design thinking. Ahorita me gustaría un poquito hablar del tema, pero en especial hay herramientas creativas que se aplican para los procesos de design thinking, como los mapas de empatía, que son herramientas Tú muy sí te fuiste a la sencillas, teoría. muy sencillas, ¿cierto? Un mapa de empatía es una herramienta muy sencilla, pero es muy poderosa. Entonces, para las personas que nos están viendo, como herramienta para conocer al usuario, posiblemente se pueden googlear ahí mapas de empatía, plantilla, la descargan y de qué trata. Son una serie de preguntas que se tienen que hacer, digamos que a un perfil de usuario que son diferentes, como El desde mapa de diferentes empatía puntos de vista. es una herramienta donde evocando la personalidad de alguien, pues identificas qué piensa, qué escucha, qué hace, qué ve, y en función de eso, pues tú puedes identificar oportunidades también ahí. Es súper interesante el mapa de empatía. Listo, entonces puede hacer una investigación, las personas que quieran empezar, empezar con una investigación de datos que encuentren en internet, un desk research, o empezar también con herramientas como mapas de empatía. Eso puede ayudarles a entender qué es lo que piensa ese usuario o cuáles son las expectativas que tiene ese usuario con respecto a ese producto o servicio que se quiere desarrollar o mejorar. Estaba pensando en cómo mis tíos crean negocios
y en algún momento acompañando a uno de ellos, él lo que hacía era ir a buscar un local pues específico y conversaba con gente alrededor, y eso es una de las técnicas de investigación, más como de entrevista a profundidad. Entonces se sentaba con la señora a la esquina y conversaba y le pedía como datos de ella que vivía ahí en esa zona, cómo lo veía, qué tantas personas pasaban, más o menos qué tipo de personas pasaban. A la hora de ir a escuchar a los usuarios es, creo que importante y también muy enriquecedor y muy retador para uno como investigador, quitarse los lentes propios. O sea, uno debe ir como con la mente abierta en función de escuchar cosas demasiado diferentes a uno mismo. Muchas veces Entonces, pensamos que nosotros sabemos, conocemos bien el problema, pero cuando implementamos la herramienta, total, el total. usuario tiene otra perspectiva muy distinta. O estamos muy enamorados de nuestras propias ideas. O sea, yo diseñé esta tasa, hice una inversión de recursos y tiempo y estoy completamente convencida de que es la mejor tasa que hay en el mercado. Y quizás no es así. Entonces la oportunidad de uno irse a escuchar otras opiniones y otras cosas con ese nivel como de asombro y de curiosidad más por la persona que por lo que uno esté validando es interesante. Pero el simple hecho de acercarte vos al usuario y conversar con ellos en cualquier punto, ya sea como antes en un prospecto de cliente o en servicio, pucha, que servicio es el punto de quiebre de todo diseño, porque en servicio es cuando en realidad lo que uno se pensó y se imaginó se lleva a la acción, y todos los escenarios que uno nunca se imaginó siempre se disparan en servicio. Entonces también como esos canales de contacto que ya tengo con mis clientes me pueden generar ideas o me pueden generar como luces de hacia dónde debo de ir con mis productos o con mis servicios. Listo. Por aquí estamos compartiendo lo que ahorita estamos mencionando. Parte de lo que hablaba Kate se reúne en lo que es el mapa de empatía. Por aquí estás viendo, mira, yo te comparto. Entonces, parte de lo que estamos hablando, lo que Kate está compartiendo, se reúne en el mapa de empatía. Esta plantilla la pueden encontrar en internet, la descargan. No es una investigación, digamos que difícil de hacer. Son preguntas claves que se tienen que realizar y bueno, aquí vemos cómo se analiza el entorno, qué piensa y qué siente ese usuario, qué oye, porque también hay que ver en qué se está influenciando él para, digamos que adquirir o ir hacia ese servicio, hacia ese producto, qué dice, qué hace. Bueno, esta es como la herramienta para conocer a su usuario. Kate, Pensando, perdón, Juan, dale, ahorita Kate, meto la tranquila. cucharada. Y es que en función también como de identificar ese usuario, a mí me gusta mucho una herramienta que se llama el Value Proposition Canvas, que es el Canvas de propuesta de valor. Y ese tiene dos partes muy interesantes, que es unificar en un solo canvas la parte de la empresa y las capacidades y la parte del usuario. Entonces, en el usuario identifico los dolores, lo que son las ganancias para él o esos puntos que serían muy chéveres tener para él, y unos jobs to be done, que son las tareas que hago en función de lograr un objetivo. Eso es interesante porque en ese lado derecho circular encuentro yo empatía con el usuario, pero partiendo de esa información con el usuario me pongo el reto de responder con mis capacidades. Ah, bueno, entonces con mis capacidades, ¿cómo respondo a estos dolores que me está diciendo el usuario? ¿Cómo hago que esas ganancias se potencialicen más con lo que me está diciendo el usuario? Y eso genera una conversación muy interesante cuando en la misma mesa estamos todas las capacidades y es listo. El usuario está necesitando una lámpara negra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para lograr ese objetivo? Entonces, esa herramienta también es súper interesante. Por ahí ya la estamos viendo Estamos también. viendo ahí. Cuando hablamos de propuesta de valores, a mí me gusta mucho el término propuesta de valor y me parece como un poco increíble que, o pues, me da curiosidad por qué las personas todavía no están relacionadas con él. Eh, digamos que en las empresas inmobiliarias o en el sector inmobiliario, venimos de los últimos 4 años, más o menos 3 años, se vienen transformando los modelos de negocio, eh, pero digamos que no nos hemos tomado la tarea de comprender muy bien a nuestro usuario. ¿Cuál es ese valor agregado que yo le quiero dar a mi usuario? Entonces siento que en gran parte en un segmento del sector inmobiliario está sumergido en lo que uno puede llamar, y ya lo hemos mencionado aquí varias veces, en un océano rojo.
Entonces esa propuesta de valor es la que nos ayuda a nosotros a salir de ese océano rojo. ¿Qué es el océano rojo? Pues en términos cristianos es cuando en una industria se compite únicamente por un factor que se llama precio. Cuando la competencia es precio, No tengo cómo competir. entonces en gran parte de los servicios inmobiliarios, por ejemplo, la experiencia que tuviste, la que nos contaste, posiblemente las empresas que logren identificar esos puntos emotivos del usuario, esas empresas pueden implementar mejorías en sus servicios y posiblemente a esa empresa la van a buscar para una nueva oportunidad. Esa empresa que logra identificar que tú lo que querías ver era un mapa en donde veas los actores que intervienen en la compra más importante de tu vida. Esa es un ejemplo, no quiere decir que ahorita todas las empresas se vayan a volcar a hacer esto. Es un ejemplo. Las empresas que logren identificar esos puntos de dolor de los usuarios son las que van a empezar a marcar diferencias. Ahí es donde te van a volver a contactar. Ahí mencionaste un tema como súper importante y siento que diseño en estos momentos a comparación de un par de años pues tiene mucho auge y es justamente por lo que hablabas ahorita de design thinking o de pensamiento de diseño, eso que los diseñadores desde su pregrado abordan para otras áreas del conocimiento no es tan evidente y es esa oportunidad de abrirse las posibilidades de cosas que no he hecho. Entonces, siento que ese es como el valor que diseño está dejando en las empresas. Y definitivamente, como les decía ahorita, pues antes en los 90, en los 80, yo hacía este vaso y como yo soy quien tengo la capacidad de hacer el vaso, pues las personas me lo compraban porque era el único vaso que había. Ahorita hay vasos para todas las personas y para todos los gustos y de todos los materiales. Entonces, ¿cómo me vuelvo competitivo ya yo también en un mercado con todas las ofertas y que uno ya dice, pucha, no, ya todo está inventado? Entonces creo que diseño da la oportunidad de salirse de la caja, de ver con perspectiva otros puntos y empezar como a olfatear esos puntos de valor que para el usuario es muy importante, que puedan ser viables de cara a mi empresa. Así es, Kate. Otro punto ahí para agregar. Digamos que un poder que ha ido adquiriendo el usuario a través del tiempo y que antes no se veía, aparte de que ya la oferta tiene la posibilidad de escoger de diversas opciones. Los usuarios ahorita tienen un poder que nos hace, digamos que nos muestra la importancia de trabajar centrados en ese usuario o para ese usuario o entender las dolencias del usuario. Y es que las personas ahorita tienen a un clic, a un mensaje, el poder de convencer a 10 personas, 20 personas, 30 personas que ese producto o servicio que está usando no es el mejor. ¿Por qué? Ahorita las redes sociales es muy fácil que se difunda una mala calificación. Ahorita ustedes ven, se meten a Google, buscan cualquier negocio y de una vez miran cuántas estrellas de calificación tienen ese producto o servicio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que están buscando un alojamiento o están buscando un restaurante y, por ejemplo, yo lo primero que hago es lo googleo. Si yo no lo conozco, tiene 3 estrellas de calificación. Bueno, y el otro tiene 4. Bueno, me voy a inclinar por este porque seguramente más personas lo han. Entonces, Se siente uno más seguro a la hora de hacer la compra o la transacción. exacto. Entonces, aparte de lo que se les ha mencionado, es importantísimo que ustedes sean conscientes de que las personas ya tienen acceso a esa información. No es como antes que posiblemente si la mala experiencia o digamos, no mala, pues la experiencia que tuviste con tu compra hubiera pasado hace unos años, pues se queda en ti, en las personas cercanas a ti y nada más. Ahorita las redes sociales difunden demasiado rápido cualquier calificación o concepto que se tenga de un producto o servicio. Kate, estás en Nequi y para retomar el tema del que estábamos hablando, cómo después de que capturas la información de tu usuario, después de que lo estudias, después de que lo analizas, cómo se traslada esa información hacia tu equipo de trabajo. Entonces, también parte de la pregunta es, ¿cómo está conformado tu equipo de trabajo? ¿Qué roles hay importantes? Pues no nos vamos a meter muy profundo en el corazón del área o del área de diseño en X, pero cómo se traslada toda esa información la investigación que levantaste previamente y cómo ese equipo de diseño lo va transformando o lo va materializando. Bueno, relacionado con lo que te decía al principio,
diseño desde mi perspectiva es el equilibrio de tres cosas fundamentales: el usuario, el negocio y el entorno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en diseño? Ir al usuario y preguntarle todo esto que ya hemos conversado con este tipo de mapas, y llegamos a Nequi e invitamos a los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Estas personas de diferentes áreas que nos van a decir cómo vamos a lograr una experiencia con el usuario. Entonces, no es solamente un trabajo de diseño, pues nosotros habilitamos conversaciones con la intención de abrir oportunidades bajo ese esquema de design thinking, pero quienes tienen la profundidad del conocimiento del negocio son personas específicas en el usuario. Entonces, no es simplemente traer, listo, la información y yo como diseñadora me imagino también la experiencia más cool y maravillosa. No, en realidad el reto está justamente a encontrar ese equilibrio entre empresa y usuario y poder hacer algo viable. Mi equipo es, como trabajamos en el sector pues, de tecnología, tiene capacidades muy específicas, pero yo quisiera no ir tanto a la profundidad pues, de lo que es un service designer, un user experience designer o un UI, sino que me gustaría que nos quedáramos con la conversación y la importancia de grupos multidisciplinares, que es justamente traer a la mesa a esas personas claves que conocen la profundidad y la especificación de mi empresa en función de darle las respuestas a ese usuario. Entonces, Que creo que, perdón, que creo que esa es una de las claves de la innovación. O sea, la innovación es como, yo lo veo como la combinación de muchas fuentes de información. Y si vos sos diseñador y yo soy diseñadora, pues probablemente no haya tanta divergencia ni tanta confrontación en las ideas, entonces no hay como la riqueza suficiente o el abanico suficiente de oportunidades detectadas. Entonces, ¿cómo enriquecemos esta conversación con alguien que sepa de producto, con alguien que sepa de servicio, con alguien de servicio al cliente que está constantemente con el usuario y casi que lo conoce porque ese es su día a día? Entonces, ese sería el mensaje que quisiera dejar ahí con lo del equipo. sí, es algo muy importante y es algo también, un mensaje muy poderoso que nos dejan porque dentro del sector inmobiliario tenemos que romper ese paradigma de que las empresas de otros sectores o que las personas que vienen de otros sectores no tienen cómo aportar al negocio. Entonces, inclusive aquí en La Lonja lo vimos internamente, digamos que el equipo ha ido creciendo y el equipo se ha aumentando, trayendo inclusive gente de otras ciudades y eso ha enriquecido bastante como el servicio que se está ofreciendo. Entonces es una invitación que se les, digamos que se les extiende, que rompan ese paradigma, ese temor de que una persona que viene de otro sector no tiene cómo aportar al negocio. Posiblemente no sepa inicialmente las partes técnicas del negocio inmobiliario, ya sea en cualquiera de sus sectores o subsectores, pero trae una experiencia. Me hace acordar de unas cifras que lanzamos en el informe, en donde el sector inmobiliario se ubica entre, se hizo una medición del índice de madurez digital y las actividades inmobiliarias son de las últimas en que han adaptado tecnología, ¿cierto? Pero en el sector financiero es de las primeras que ha adaptado tecnología. Entonces, aunque parece ser muy diferente, como una empresa o, por ejemplo, un perfil como el de Kate, que en un sector financiero, ¿cómo podría aportar todos esos retos que ella ya superó? Porque no es que pase de la noche a la mañana. Para que Bancolombia surgiera o hizo crecer a Nequi, pues pasó mucho tiempo, no pasó de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo Kate, o un perfil como el de Kate o uno similar, que ya pasó por todas esas experiencias, cómo puede enriquecer nuestro modelo de negocio? Bueno, ahí con lo que mencionaba Juan Pablo, hay como dos definiciones que también, como desde mi experiencia como administradora, me cambió la vida y van muy relacionados con el pensamiento de diseño. Uno es como una etapa de divergencia, que es abrir posibilidades. También siento que ha sido como un mensaje muy enfático que he querido dar, porque la situación del mercado y la hipercompetitividad que hay en estos momentos hace que encontrar ideas frescas e ideas nuevas se vuelva más complicado aún. Entonces uno lo que tiende a hacer es que su cerebro emite las ideas más fáciles o las ideas más obvias
y en función de traer quizás esos perfiles diferentes que me den otra mirada, de salir de mi caja y de mis modelos mentales, es lo que me da la posibilidad de ver las cosas diferentes y quizás traer soluciones diferentes. Entonces, esa etapa de divergencia, como bien dice, se puede enriquecer con diferentes fuentes. Tú mencionándolo con otras capacidades de la industria, con el usuario, con el mercado, como viendo un mapa más general. Y digo que me cambió la vida porque como administradora creo que somos muy de la etapa que sigue, que es la convergencia, que es tomar decisiones. Entonces, estamos tan acostumbrados a tomar decisiones que no nos damos el tiempo suficiente de entender bien el problema. Entonces, listo, nos llama un usuario diciendo que qué servicio tan malo, que pues que la página no me funciona, y creemos y asumimos que ya entendimos cuál es el problema. Ah, no, es que tuvimos una desconexión con el servidor. Quizás sí, pero quizás no. O sea, démonos la oportunidad de profundizar en el problema, y justamente eso es lo que da como el enriquecimiento en esa etapa de divergencia. Muy importante, y también el lado contrario. Muchas veces recibimos un comentario, un feedback solamente y transformamos toda la idea que tenemos o nos sesgamos simplemente por ese comentario. Entonces es importante lo que dices, profundizar, bueno, ¿por qué esta persona tuvo esta mala experiencia? ¿Por qué esta persona le está sucediendo esto? Posiblemente sea por un tema técnico, posiblemente sea por un tema de adopción. Entonces no es quedarnos tampoco con una sola opinión, reunir todos esos diferentes puntos de vista nos ayuda a enriquecer pues ese producto o ese servicio. Bueno, ya vamos por las más o menos 3/4 partes de este espacio. Les voy a recordar que ahí está el módulo de preguntas y respuestas disponibles para que vayan dejando las dudas que tienen o que quieren preguntar que ustedes crean que Kate les puede aportar. Aprovechemos que tenemos la gerente de diseño de Nequi aquí en la lonja, aprovechémosla bastante. Bueno, Kate, para continuar con el tema, a ver, en el sector financiero voy a hacer un comparativo. A ver, tú de pronto, ¿qué visión tienes para esto? Del sector financiero, yo he visto cómo, por ejemplo, en los bancos se ha transformado la experiencia que yo tengo desde el momento que yo entro en un banco. Antes, uno veía las filas súper largas. Antes de ir al banco era bueno, todavía a veces ir al banco era la experiencia como de ir a conversar, de encontrarme con los sí. amigos. Entonces uno hacía amigos en la fila, así. Entonces, ir al banco era la vuelta de 1, 2, 3 horas. No, deme toda la tarde, jefe, deme toda la tarde porque tengo que ir a hacer una vuelta al banco. Entonces hemos visto con el tiempo cómo se ha ido transformando el servicio, no solamente en lo físico. Otro concepto también importante y un poquito paradójico. Bancolombia define como estrategia de innovación, y es otro, más adelante podemos hablar de esto, un sistema de innovación cerrado, si así se puede llamar, en donde a raíz de un intraemprendimiento surge Nequi. Bueno, nosotros, digamos que cada empresa define su estrategia de innovación, también le podemos apuntar a una estrategia de innovación abierta. Pero bueno, esto es otro tema. De ese sector financiero, así como el ejemplo que te acabé de dar de ir al banco y que antes ya para consignar teníamos que ir a llenar el papelito, ya con un clic podemos enviar dinero. Tú, desde tu punto de vista como usuaria del sector inmobiliario, ¿qué ves o qué detectas o en qué se podría enfocar esa persona del sector inmobiliario en esos pequeños dolores que tiene el usuario del sector inmobiliario? ¿Cómo podríamos trasladar esa experiencia ya de lo financiero a lo inmobiliario? Yo creo que los problemas te los conoces más tú que yo por conocer la profundidad del sector inmobiliario. Desde mi experiencia me acordé de la compra de mi inmueble, y también considero que de pronto el tema de mantenimientos, pues cuando yo soy arrendataria o arrendadora, pues cuando arriendo un inmueble, que tengo un problema con mi calentador, con una pared, con una humedad, o sea, ¿cómo gestiona la inmobiliaria por detrás? Creo que ahí hay un punto de dolor como muy grande para las personas. No sé si Sí, una inmobiliaria tendría que conformar un equipo muy grande o, no sé, para solucionar este tipo de es que problemas. específicamente el que nombraste, digamos que
en lo que hemos detectado, digamos que puede ser un dolor o un proceso un poco con contracciones, con bastante fricción. Entonces, especialmente el que nombraste, para una inmobiliaria tendría que conformar un equipo de diseño. ¿Cómo podría empezar? Listo, levantamos la No. información del cliente. O sea, ¿Cómo? sabemos que eso es un dolor. ¿Qué hago para solucionarlo? Pues yo diría que ahí también va súper relacionado como con el nivel de madurez de la empresa, porque en diseño también pueden suceder que se hagan muchas cosas, muchas investigaciones, sí, lo tengo súper claro, pero ¿cómo llevo eso a la acción? Entonces, creería yo que en esas etapas o quizás en esos momentos cuando uno no tiene tanta madurez, se podría hacer uso como de un experto, de una consultoría que venga y me habilite las conversaciones internas para buscar una solución en función de satisfacer al usuario. Eh, Creo que es una decisión de inversión también, pues el hecho de decir, ah, no, sí, muy bacano, voy a empezar a hacer mapas de empatía y ya. Pero eso se puede quedar muy fácilmente solamente en una conversación o en un PowerPoint que guardé en mi computador. ¿Cómo llevamos eso a la acción? Y creo que ahí está el reto de la innovación. La innovación no son ideas maravillosas o un pitch aquí que te dejo deslumbrando. ¿Cómo hago que esa idea impresionante se lleve a la acción? Entonces, me hiciste acordar de una experiencia con Neki puntualmente, y es que estando en Rincón del Mar, un pueblito muy urbano, muy lejano de la vida citadina, que es donde uno considera que están concentrados estos servicios financieros o estas soluciones tecnológicas, el señor que me vendió el pescado del almuerzo me dijo, listo, me puedes pagar en efectivo en Nequi. Entonces es impresionante que Nequi haya llegado a esas realidades. O sea, que llegue al puesto de mangos, que llegue al puesto de pescado en la playa. Eso realmente es una innovación porque lograron llegar a donde ningún otro banco lo ha logrado. Volviendo al tema de las inmobiliarias, sí, creo que o sea, toca generar como cadencia con este tipo de herramientas. Entonces, listo, puedo empezar de lo pequeño a lo grande. Entonces, mi primera sugerencia ahí no sería contratar un diseñador, sino empezar con una capacidad. Entonces, si tengo a Juan Pablo, entonces lo voy a contratar para que empiece a trabajar sobre estos proyectos. Ah, bueno, ¿qué capacidades o qué conversaciones necesita Juan Pablo para ir despertando la creatividad dentro de la empresa y una visión diferente? Entonces, es dependiendo de la circunstancia de cada uno. Cuando montaba yo mis emprendimientos, era yo la que hacía todo, pues toda la parte operativa, toda la parte contable, toda la parte de generación de ideas, todo el contacto con el usuario. Entonces, es una inversión de tiempo, recursos, como dije desde el principio. Es una inversión de tiempos y recursos, pero como lo hemos mencionado, siento que es una inversión necesaria, o por lo menos conocer los dolores, pero no quedarnos como inactivos frente, si conocemos que los usuarios o los clientes que tenemos tienen en esos puntos de contacto esas dolencias, no quedarnos inactivos frente a eso. También parte del concepto que les nombré ahorita, que es innovación abierta, y en la búsqueda de esos recursos no nos quedemos pensando como que, ay, necesito financiamiento externo. Empecemos también a buscar aliados. Posiblemente la respuesta no la encontremos dentro de casa, sino que, no sé, en el tema que mencionaste, el tema de mantenimientos, posiblemente haya otra empresa. Voy a colocar un ejemplo muy loco, pero puede suceder. Supongamos que al concesionario X le pasa lo mismo con el mantenimiento de su auto. Entonces ellos lo que buscan son aliados que les presten este servicio y no necesariamente lo tienen que hacer dentro de casa. Entonces, básicamente la innovación abierta lo que nos invita a buscar son diferentes fuentes de innovación, no quedarnos simplemente con las ideas propias. Voy a empezar aquí, Kate, a leer del módulo de preguntas. Te dirigen una pregunta y es, ¿cuáles son las tendencias para el tema de encuestas de satisfacción? O sea, ¿qué herramientas podemos encontrar actualmente? Hemos conocido, pues yo puedo mandar una encuesta por email, Google Forms, pero ¿qué otras cosas se pueden usar para medir esa satisfacción del cliente y cómo lograr que ese cliente me dé feedback? Y algo más allá y más importante es
¿cómo puedo depositar o en dónde puedo almacenar esa información, ese feedback para luego usarlo? No, Juan Pablo, por partes. La parte del canal de La primera, satisfacción. cómo puedo medir la satisfacción de Listo. ese cliente? ¿Qué herramientas hay actualmente? Pues bueno, en mi caso puntual de Nequi, lo que estamos buscando es, como estamos en un punto de contacto digital en la app, estamos buscando disparar encuestas constantemente para retroalimentar los flujos actuales y los que estamos poniendo en producción sobre qué tan satisfactorio está siendo ese flujo para el usuario. Entonces hay un indicador que se llama NPS, que es justamente qué tan satisfecho estoy en general con ese flujo. Depende mucho de lo que tú quieras calificar, ¿cierto? También existen pruebas de usabilidad que nosotros hacemos antes de enviar el producto a producción para entender si este flujo sí los estamos respondiendo como el usuario, si entienden las etiquetas, si entienden el lenguaje, si entienden los botones donde se debe de hacer. Dependiendo del servicio, siento que estoy hablando de un mundo muy digital. Pero igual los servicios van a, igual, inclusive dentro de la lonja estamos promoviendo la transformación digital. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que los procesos que vimos dentro de una empresa con el tiempo van a estar en entornos digitales. Entonces, es muy pertinente lo que... Aplicable. Bueno, y ¿cuál era la segunda pregunta? Kate, ¿cómo lograr que ese cliente me dé el feedback? Bueno, más o menos ya tocaste el tema, yo también quisiera ahí aportar algo, y es que estamos acostumbrados o venimos con el chip de que las personas tienen que llenar una encuesta súper larga y eso para nosotros, inclusive hay personas que le pagan por llenar encuestas. Ya las personas no están como, no sienten que no van a disponer del tiempo para llenar estas encuestas tan engorrosas. Entonces, Bueno, posiblemente sea una herramienta, pero no necesariamente tenemos que hacer 8 preguntas, 10 preguntas. Posiblemente podamos identificar dentro de nuestro diseño de producto o servicio ese pequeño punto en donde no necesariamente sea la gran encuesta. Un ejemplo, yo trabajé para una empresa que diseñaba mobiliario y en Instagram soltaban una historia en donde qué color te gusta más para las manijas de mi mueble, negras o plateadas. Y esa sola interacción de los usuarios de Instagram con la historia le lograba dar al diseñador un imaginario en donde, bueno, el 80% de las personas respondió negras. Claro, en tendencia desde el año pasado viene que los herrajes negros son los que más se están usando en el mobiliario. Entonces, esto apoya y le da herramientas al diseñador para que vaya guiando o enfocando Pues su todo este producto o tema de servicio. satisfacción me suena que es un objetivo de investigación y en cuanto a ese objetivo de investigación, dependiendo de la realidad de mi empresa, de cómo presto mis servicios, si es por página web, si es en una sede, si es una línea telefónica, pues debería de buscar una forma fácil, dependiendo del alcance de lo que defina como esa investigación. Entonces me ponía a pensar ahorita en vidas pasadas que yo tenía una heladería y en la heladería mini, pues mi forma de medir la satisfacción era sentarme en la puerta de la heladería a ver cómo interactuaban los usuarios con la línea pues de producción y de entrega del helado. Entonces, en realidad depende de las condiciones de tu empresa, depende de lo que quieras entender, depende también del nivel de esfuerzo, que muy bien dijiste que una encuesta de 8 preguntas, pues también tener conciencia que la otra persona es ocupada, listo, entonces, ¿qué zanahoria le puedo dar para que podamos, o sea, en la medida en que yo te estoy pidiendo un valor, también yo cómo te estoy entregando un valor? Así es, Katy. Tenemos otra pregunta y es, una inmobiliaria está principalmente conformada por equipos comerciales y equipos administrativos. ¿Cómo puede desarrollarse una célula o un equipo de diseño y tecnología? ¿Por qué tipos de perfiles debería empezar como a buscar? Entonces, ¿tiene que ir a buscar afuera o o puede empezar a buscar por dentro? ¿Cómo puede empezar a generar esa célula Como de te diseño? decía ahorita, yo creo que es un nivel de madurez, o sea, si vos llegas y decís, no, pucha, sí, salí súper convencido de que tengo que invertir en diseño y voy a contratar el diseñador super seniority porque sí, esta es la respuesta.
pues resulta que esas capacidades de seniority de diseñador pues no van a encajar como con la realidad de tu empresa. Entonces, lo que yo sugiero es que salga más del corazón de la empresa hacia afuera y que vayan buscando en la medida en que van teniendo retos, identificando retos, otras capacidades. Entonces, ¿yo qué haría? Evidentemente en una inmobiliaria hay una capacidad importante comercial, pero también hay una persona de legal, hay una persona de contabilidad, hay una persona que dispone o piensa cómo se conforma esa fuerza comercial en función de responder a una oferta de valor. Entonces yo escogería un grupo de 3 personas, de 2 personas que definan un reto y que partiendo de eso empiecen a buscar opciones y a alimentarse de otras fuentes de información. Cuando eso ya tenga una cadencia y como una conversación y empiecen a hacer quizás eh, MVPs o pruebas ligeras de lo que puede hacer una solución y empezar a encontrar impacto en ello, ya ahí sí empezaría a buscar más capacidades adicionales. Listo, Kate, ya vamos a ir cerrando. Tocaste un tema que son los MVPs o productos mínimos viables para aterrizar el concepto. Ahorita te mencioné parte del design thinking. Bueno, para los que no conocen o apenas están relacionando con el término, digamos que el design thinking se puede definir como una disciplina metodológica en la que nos invita a empatizar y a conocer a profundidad a nuestro usuario, a interpretar lo que ese usuario tiene en su mente, a idear lo que queremos hacer para ese usuario y luego a testearlo, a probarlo. En esa parte de ideación y testeo, ¿qué papel juega ese producto mínimo viable? ¿Cómo le podemos dar a conocer o cómo podemos llevar ese concepto para que las personas en su mente sepan que tienen que trabajar o deberían trabajar para productos mínimos viables? ¿Qué beneficios trae para una empresa trabajar para productos mínimos viables y qué es un producto mínimo viable? Eh, a- Juntando lo que estás diciendo con la respuesta anterior, entonces venimos con la conformación de un equipo de 3 personas, donde van a identificar un dolor o un reto de un usuario y van a profundizar y darse la oportunidad de entender un problema. Luego, con esos conocimientos sobre la mesa y identificando mis capacidades como empresa, ideo varias opciones de cómo solucionarlo y voy y testeo. Entonces, listo, Juan Pablo, la solución que encontré para el dolor que tienes tú con el mantenimiento es que ese mantenimiento lo vas a hacer con un aliado. No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Normalmente lo que uno encuentra en campo son cosas muy grandes, pero uno no puede invertirlo todo, ni hacerlo todo, ni ejecutarlo todo rápidamente, ni tampoco se puede tomar 1 año o 2 años en construir esa solución. Entonces, el MVP es una forma en la que uno identifica cuál es el corazón o como ese punto de valor por el cual Juan Pablo estaría dispuesto a pagar y en función de eso creo una tasa con los mínimos que tú le veas atractividad. Entonces el MVP es eso, es encontrar una parte chiquitica de una solución muy grande que puedo identificar y llevarla a la ejecución. Y en esa ejecución seguir aprendiendo y retroalimentando y seguir viendo cómo los Juan Pablos van a interactuar con este vaso chiquito y en función de eso ir agrandando cada vez la solución. Entonces, vemos que esto podría aplicar muy bien hacia el sector inmobiliario, adoptar digamos que estos conceptos o estas metodologías ágiles que posiblemente en otro espacio les vamos a ampliar, porque el producto mínimo viable lo que también hace es que no necesito, como lo dijo Kate, no necesito, antes para diseñar un servicio, para mejorar un servicio, posiblemente una empresa se tardaría 6 meses, 1 año, 2 años, para luego ver algo tangible. Y luego lanzó eso al mercado y resulta que el usuario en ningún momento lo adoptó, el usuario no era lo que esperaba, no pegó la solución, entonces la gente se frustra, perdí mi dinero, perdí mi inversión. El producto mínimo viable lo que invita es, venga, cojamos esa parte de ese dolor, interpretemos ese dolor, hagamos lo mínimo que podamos hacer para sacar al mercado y lancémoslo. Es mucho más viable y se tiene que disponer de menos recursos y posiblemente vamos a recibir un feedback de ese usuario mucho más rápido. Al recibir ese feedback, entonces lo que vamos a estar mejorando constantemente hasta ya tener una solución bastante robusta. Bueno, yo creo que eso es
todo por hoy. Por último, tengo un anuncio que decirles, y es que el próximo 6 de julio, la próxima semana, tendremos el encuentro de arrendamientos en el Centro de Eventos del Tesoro. Entonces los invitamos para que se inscriban y participen de este encuentro. Les extiendo ahí la invitación. Recuerden, el próximo 6 de julio, el encuentro de arrendamientos en el Centro de Eventos del Tesoro. Y no siendo más, pues, Kate, te agradezco mucho la presencia, gracias por tu tiempo, gracias también a las personas que se conectaron y sacaron tiempo durante sus jornadas laborales, en su agenda, y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Kate. Gracias a ustedes, que estén bien.